licenciada en genética, una carrera que por ahí no se conoce tanto. Estudié en Pergamino, en provincia de Buenos Aires, y cuando terminé la cursada necesitaba hacer una tesina, como en la mayoría de las tesis de licenciatura. Así es como vine a Buenos Aires. Y mi tesis arranca un poco particular, y eso también sienta las bases de cómo yo fui haciendo mi recorrido, porque era en medicina translacional. Es decir, en ese momento le decíamos llevar la mesada a la cama del paciente. Y lo hice en un contexto que era el Hospital Italiano de Buenos Aires. En realidad la parte de investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires, por lo tanto ahí ya empezó como recorrido interdisciplinario, porque trabajaba con endocrinólogos, con cirujanos, veía pacientes. No los veía de atenderlos, sino de por ahí compartía ateneos. Entonces empecé a encontrar que mi carrera podía irse más allá del laboratorio puro y duro. Así que una vez que hice mi tesina, que trabajaba en terapias celulares para diabetes tipo 1, hubo un punto de inflexión que fue un resultado que me había dado muy bien en un laboratorio, y yo dije, derecho, hagamos ya la terapia, encontremos a alguien para ponerle estas células. Y mi director me dijo, no, esto le faltan 10, 12 años y muchos millones de dólares para que llegue a ese paciente. Y es como que se te cae la escena. Yo venía de hacer muchos experimentos, de buenos resultados, y darme cuenta de que lo que estaba haciendo en realidad no iba a impactar desde el lugar donde estaba, fue el clic más grande. Termino la licenciatura y antes de eso me preguntan, ¿vas a hacer el doctorado? Ni idea. Yo sinceramente no lo había pensado. Yo tenía un objetivo que era como, bueno, con mi carrera llego hasta acá y voy a seguir. Y la verdad que no lo había pensado. Y ahí también hubo otra pregunta quiebre, que fue, si no haces el doctorado, ¿qué haces? Obviamente desde acompañar, desde la empatía, pero fue como, es cierto, ¿y si no el doctorado qué hago? La bajada directa era, tenés que hacer el doctorado y hacer la carrera académica científica convencional. Y bueno, sin medio pensar, postulamos para una beca de doctorado, y al mismo tiempo conocí el maravilloso mundo de las startups. Entonces encontré que había un perfil híbrido que se estaba desarrollando en mí, híbrido o mixto, vamos, como soy genetista tengo que ser correcta con esto, mixto, en donde yo podía hacer ciencia en el laboratorio, pero a su vez empezar a entender que había otro mundo más allá de la academia. Así que arrancamos el proceso junto con mis cofundadores de ciencia, arrancamos la primera startup. Y ahí fue directamente tirarme de cabeza a ese mundo, y al mismo tiempo pude hacer el doctorado. Desde este ecosistema, desde este lugar, te falta toda esta cantidad de tiempo y recursos. Yo encontré en ese mundo la posibilidad de tener mayor impacto, porque yo iba a perseguir ese objetivo. Así que, está bien, no habíamos cambiado la temática, pero el objetivo era el mismo. Yo iba a generar un impacto real. Tal es así que empezamos a construir la primera startup donde hacíamos diagnóstico molecular. Es decir, que competíamos con métodos tradicionales en el laboratorio de biología molecular, como era una qPCR, utilizando una tecnología de vanguardia en ese momento. Éramos pioneros en la región. Momento de pandemia, y eso fue clave. Es decir, no celebramos la pandemia, pero el contexto de pandemia puso en evidencia que la biotecnología podía generar un impacto real. ¿Qué teníamos nosotros? Un método de diagnóstico rápido y que lo podíamos sacar del laboratorio. ¿Qué necesitaba la pandemia? Un método de diagnóstico rápido que le pudiera decir a los pacientes, ¿estás contagiado? No, tenés que hacer cuarentena o no. Entonces, poder vivenciar el impacto real que tiene la biotecnología fue realmente increíble, y de ese barco no me quise bajar más. Entonces tengo una carrera muy
científica, pero mirando de lleno el mercado, las oportunidades de construir un producto real que impacte en la sociedad. Primero, el motor de la curiosidad y esa necesidad de generar un impacto. Yo quería generar un impacto real. Con esto no digo que todos los perfiles de ciencia tengan que perseguir un impacto real. Es sumamente necesario y hoy en día ya no se discute la ciencia básica, porque sin ciencia básica no se puede convertir en aplicada. Entonces, está bien que coexistan ambos perfiles, ¿sí? Pero lo que me pasaba es que yo sentía que no estaba la otra posibilidad. Entonces, al conocerla, genuinamente empecé a interesarme más por qué es este concepto del mercado, quién es el mercado, qué mira, qué necesita, cómo se construyen soluciones de base biotecnológica, porque no es la primera herramienta biotecnológica que tiene un impacto. Coexistimos con productos de biotecnología, el yogur, la cerveza, ya está totalmente familiarizado y hay procesos biotecnológicos detrás. Entonces, lo principal fue la curiosidad de saber cómo se hacía esto y ese fue mi motor para decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué necesito entender? Mucho de lo que hice, de lo que aprendí, fue haciendo. No es que coleccioné una cantidad de certificados y diplomas, primero porque en ese momento no había mucha oferta de eso, hoy en día creo que hay más, pero principalmente fue haciendo, empezar a preguntar. La pregunta es una herramienta poderosísima y los científicos estamos formados para generarnos y resolver preguntas en cada diseño experimental. Entonces yo tenía la posibilidad de seguir haciendo ciencia, método científico, en otros contextos. Entonces, definitivamente, cualquier perfil científico que tenga ganas de generar un impacto en el mundo real lo puede hacer y si no, está perfecto y al contrario, se valoran también científicos que sigan generando conocimiento. La Lucía de hoy tiene 10.000 caminos siempre, todo el tiempo, pero encontré que primero me gusta mucho este perfil mixto de ciencia, pero que mira el negocio. Y con esto no quiero decir que soy experta en finanzas. Lejísimo de todo eso, no me formé jamás en carreras de finanzas, economía, etc. Pero sí mínimamente entender para poder llevar eso a la ciencia que había detrás. Digo ciencia detrás, pero también puedo decir que puedo entender qué otros quieren construir para tener esa visión dual. Y en un punto descubrí que podía comunicar esto también. Y desde la experiencia poder generar herramientas o dar tips o compartir directamente que hay otras posibilidades. Entonces, la Lucía del día de hoy, a su vez que le encanta resolver problemas, encuentro problemas y enseguida pienso una solución tecnológica que después lleve o no a cabo, no importa, pero esa curiosidad sigue intacta, la de resolver problemas, y también me gusta mucho esto de poder comunicar, simplemente encontrar que a veces la comunicación es una brecha dentro de estas empresas, o muchas veces simplemente comunicar que existen múltiples vías para el desarrollo profesional que a mí me hubiera gustado escuchar en su momento. Esa pregunta de si no haces el doctorado, ¿qué haces? Hoy en día tenés un montón de respuestas a eso. Entonces, yo la encontré en este camino, pero hay múltiples caminos y me parece que está bueno, sobre todo en esta era de las redes sociales y la hiperconectividad, de poder llegar a más personas que quizás están haciendo esa pregunta de ¿y si no hago el doctorado, qué hago? O no resueno con este camino, ¿qué otras opciones hay? Porque en definitiva, uno puede tomar mejores decisiones con información. Mi carrera en la primera startup fue bastante poco convencional. Entonces, no lo voy a modelizar. Pero yo estuve todo un año tratando de entender de qué iban
y al año siguiente fue exponencial. Bien. Pero este fue mi proceso por múltiples factores que pasaron y se fueron alineando. Principalmente uno, que es el muy importante, el financiamiento. Nosotros teníamos una idea, fue financiada por en dos aceleradoras distintas. Entonces, no es lo mismo que ir gestando una idea con el tiempo. Promedio no creo que exista, pero por lo menos un año te lleva tratar de entender, porque hay algo que también es súper importante, que son las conexiones. El científico formado en academia tiene su círculo de networking en esos ambientes. Va a congresos, va a eventos, va a seminarios. Cuando vos querés construir una solución que va a estar validada por el mercado, tenés que ir a ver quién es ese mercado. Entonces tenés que salir de ese círculo. Eso incluye una incomodidad, salís de tu zona de confort. Tenés que aprender a hablar en un idioma intermedio, porque los tecnicismos hay que reducirlos, hay que adaptar ese lenguaje con los diferentes interlocutores. Y eso también incluye, bueno, unas ciertas ganas y curiosidad. Así que por lo menos un año de empezar a entender de qué va y de, sobre todo, entender si uno está dispuesto a hacer ese camino, que yo considero que es un estilo de vida. Y es la forma en la que encontré que pasen momentos buenos o malos, yo sigo apostando por eso. Bien. Pero bueno, también es un poco de autoconocimiento, ya es muy reflexivo, pero es como hay todo un proceso de desarrollo profesional por detrás. No es simplemente mis credenciales académicas, sino que hay que elaborar distintas habilidades blandas cuando uno tiene esa intención. El ecosistema biotech, la verdad que está creciendo. Cuando yo empecé a escuchar de startups biotech fue en el 2018 y se contaban con los dedos de la mano. Hoy en día hay muchos más proyectos que nacieron, que están saliendo a la luz y sobre todo, hay algo que me llama la atención, para bien, que hay muchos perfiles científicos que tienen ganas de dar ese paso. Así que el ecosistema está, ya creo que se sembró la primera capa y ya es tierra fértil para empezar a hacer mucho más ruido en el mundo. Por una cuestión geográfica, literal, Argentina está lejos del mundo, ¿no? Entonces, hay que romper un poco más esas barreras. Hay una cuestión de idioma también, por donde más se maneja el mundo del capital de riesgo. Sí, obviamente podemos pulir, porque después, si la plata encima no se maneja tanto acá, tenés que salir a buscarla al mundo, que eso incluye una barrera cultural e idiomática. Eso es comunicación. Y eso se traslada en todos los eslabones hacia atrás. Pero Argentina y la región tienen mucha biodiversidad y en esto no llama la atención lo que empieza a crecer, la cantidad de proyectos para el agro, la cantidad de proyectos de reforestación, la cantidad de proyectos relacionados a la biodiversidad, porque es lo que son los recursos. Y es la forma en la que encontré que pasen momentos buenos o malos, yo sigo apostando por eso. Bien. Pero bueno, también es un poco de autoconocimiento, ya es muy reflexivo, pero es como hay todo un proceso de desarrollo profesional por detrás. No es simplemente mis credenciales académicas, sino que hay que elaborar distintas habilidades blandas cuando uno tiene esa intención. Primero, hay una cuestión de desarrollar más perfiles mixtos, de que la ciencia deje mirar solo a la ciencia y el mercado o en los negocios solo el negocio. Hay un mundo en el medio, tipo diagrama de Gantt, que se tiene que unir. Y eso, de ahí se desprenden las validaciones. El científico tiene que dejar de pensar que hacer ciencia es generar conocimiento,
porque hay un concepto que es la innovación que entra transversal en este ecosistema y implica directamente construir una solución, en este caso usando herramientas biotecnológicas, para resolver un problema real. No es simplemente hacer ciencia. La ciencia tiene otros lenguajes, otras dinámicas, que principalmente es generar conocimiento. Tiene otras validaciones, por ejemplo, publicar. El científico tiene que salir de eso, que es lo más conocido, y empezar a hacerse las preguntas para responder los problemas del mundo real. Sin eso hay una desconexión. Entonces yo puedo tener un gran proyecto, pero nunca voy a entender lo que el mercado quiere. Y si el mercado no lo adopta, no hay proyecto rentable. Porque esto se trata de que el concepto de la startup es que sea algo rentable. Entonces, si no hay una solución que alguien está dispuesto a pagar, no hay tal proyecto. No va a sobrevivir. Comunicación. Es sentarse con el tomador de decisiones, es sentarse con el que ve el negocio, es sentarse a ver qué hacen otros que tienen una solución parecida. Nuestra solución nunca va a ser la única y excepcional. En todo caso va a ser mejor. Bueno, hay que sentarse a comunicarse con todos esos interlocutores. De lo contrario, el riesgo es muy grande, porque estoy construyendo algo que o ya existe, o no se lo vendo a nadie, o nadie lo va a pagar, o es muy engorroso de adaptar. El riesgo técnico, en realidad, no pasa por si la ciencia funciona o no. Pasa por ¿a quién le sirve esto? Si es muy complejo, el mercado no lo adopta, porque eso implica costo. Si es algo demasiado costoso, no se lo puedo vender a nadie. Y si es algo que es exactamente igual a lo que ya existe, 2 puntos. Eso que ya existe, ¿alguien lo adoptó? Listo, perdí el juego. Si eso que es igual a lo que estoy construyendo no se adaptó o nadie lo adoptó, ya perdí porque estamos haciendo algo que no le sirve a nadie. Todo eso se basa en comunicación, en hacer preguntas, en sentarse a validar, sentate con el cliente, sentate con el usuario. Si es la misma persona, genial. 100%. Acá yo siempre digo lo mismo. El contexto del mundo del capital de riesgo se divide en prepandemia y pospandemia. Prepandemia había otro acceso al mundo del capital de riesgo y con menos fricciones o barreras de entrada. ¿Con qué me refiero a esto? Con que si un cliente manifestaba su interés en adoptar tu tecnología cuando la tuvieras, estaba ok. El mundo del venture capital post pandemia pide tracción, pide que identifiques quiénes son tus clientes, si estarían dispuestos a pagar o no por ese costo que vos ya decís que va a salir. O sea, fíjate que hay mucha más complejidad en todo eso. Y si tenés algo que los une directamente, no simplemente una carta de intención, muchísimo mejor, porque eso lo que genera es tracción, y la tracción lo que genera es baja el riesgo percibido. Ya de por sí hay mucho riesgo en estos proyectos porque estamos haciendo algo basado en ciencia, ¿sí? Si yo encima no le demuestro tracción, es como poner plata en una caja negra. Entonces, sí o sí, esto hay que hacerlo, primero, bajo el riesgo de mi lado. Lo que estoy construyendo a alguien le interesa. Y cuando voy a pedir plata, ese quien tiene la plata, el inversor, lo mira perfectamente. Hoy ya en día lo describo como un triángulo, directamente. No es me siento a tener una conversación con el inversor y después, más adelante, me doy vuelta y me siento a hablar con el cliente. Hoy en día tiene que estar casi, no literal, pero en la misma mesa. Yo soy directamente el pasamano de lo que estoy construyendo y necesito este dinero para hacer esto. Ya me lo validaron A, B y C. Entonces, de vuelta, es comunicación, es sentarse con las partes interesadas a decir qué necesitas.
Basándome en la región, claramente en agro. Agro hay mucha posibilidad. Cambio climático también. Nosotros tenemos muchos recursos naturales, pero cambio climático sigue siendo y va a seguir siendo una parte muy importante. Después tenemos muy bueno lo que es la parte de salud, vacunas, terapias, etc. Por ahí no veo tan desarrollado, quizás algunos proyectos empezaron a aparecer con lo que es la biotecnología azul o relacionada al mar, al océano, pero agro desde ya que sí. Uno es que se animen, está buenísimo. Pero al margen de que a mí me parece divertido y me parece algo que me enriquece como profesional, hay que animarse porque es muy grande la complejidad y es muy grande la zona de disconfort. Entonces hay que animarse de verdad. Lo segundo es networking. Mucho funciona no por ese CV cargado que vos le puedas mandar a alguien, sino en con quiénes te relacionás. ¿Hay alguien que ya está en el ambiente? Bueno, sería interesante saber cómo lo construyó desde un interés genuino, pero el networking es sumamente importante. Y después, esto ya es como también muy reflexivo, pero entender cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades en esto. Las fortalezas van a salir fácil, principalmente son muy técnicas, pensamiento crítico, etcétera, pero las debilidades es importante, porque si yo tengo identificadas mis debilidades, por ejemplo, no soy buena en finanzas, no voy a ser experta, pero eso hace que yo pueda encontrar de dónde puedo capacitarme en esto. De vuelta, no voy a ser experta, ¿sí? Pero al menos entender, decir, si esto no lo entiendo, bueno, busco herramientas. Hoy en día hay muchísimas herramientas y eso pasa a ser una fortaleza porque al menos la entiendo. Entonces, me parece que está bueno esto de ser consciente de mis capacidades blandas y técnicas como profesional y entender dónde veo un gap, una brecha y empezar a llenarla. No para acumular certificados, sino porque es como una caja de herramientas y en este tipo de emprendimientos de base científica, que de verdad es un estilo de vida, cuanto vos más cosas tengas en tu caja de herramientas, mejor vas a poder surfear los momentos de, por ejemplo, que falta financiamiento, uno se vuelve un poco más creativo. Así que esos serían como mis tres punteos de la lista.